inicio a la clase, por favor. Busquen toda la conectividad que necesiten y prendan sus cámaras. Vamos a dar inicio con la toma de lista, por favor, Carol, para que esté pendiente. Marily Barragán. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Ivania Cáceres. Ivania Cáceres. Ivania Cáceres. No. Gracias. Paulette Simbolema. Presente, doctor. Gracias. Kelly Galora. Presente, buenas tardes. Dayana Jabrín. Presente, buenas tardes. Gracias. Carol Lascano. Sí está. Presente, buenas tardes, doctor. Gemalino. Presente, doctor. Buenas tardes. Leonardo Yumikinga. Presente, doctor. Buenas tardes. Snyder Yumitaxi. Presente, buenas tardes. Mateo López. Presente, doctor. Buenas tardes. Shari Martínez. Presente, buenas tardes. Shari Martínez. Presente, buenas tardes. Yaritza Morocho. Presente, buenas tardes. Gracias. Evelyn Paredes. Buenas tardes. Emily Pérez. Profe, buenas tardes. Discúlpeme si es que se me corta. Presente. Estoy llegando a mi casa. Ya me conecto desde mi compu. Suri Parpuesan. Presente, buenas tardes. Damaris Pilatasi. Presente. Kelly Pungil. Presente, buenas tardes. José Quintero. Profe, no sé si mi compañero le escribió porque le iba a pedir permiso. Lo que pasa es que él es de la selección de la U y hoy tenían entrenamiento. No me escrito, póngale nomás ausente. Michelle Rea. Presente, buenas tardes. Jefferson Rodríguez, gracias del mensaje. Eliana Sisa. Presente, buenas tardes. Britney Soria. Presente. Keila Vargas. Buenas tardes, presente. Shirley Llanza. Buenas tardes, presente. Catherine Yasuma. Buenas tardes. Presente. Ok. Vamos a comenzar, chicos, el día de hoy, la tercera clase con... Buenas tardes, Listen. Perdón que le interrumpa. ¿Será que me puede poner en la lista? Solo que es que sí estoy, solo que no me vale el micro de la compu. Bueno, Soy Brigitte Cáceres. les vuelvo y les repito, antes de continuar tienen que verificar bien sus datos, su conexión, y a partir de eso, última vez que les dejo pasar y que interrumpan en relación al estado. Anótele, por favor. ¿Ya? Sí, Listen, no es Vamos, todos están en la presentación. ¿Están en el video? Y Ya, listo, vamos a escuchar el video para el día clase del día de hoy, por favor, atentos. Hola, hoy nos ponemos el sombrero de detectives moleculares. Vamos a meternos de lleno en una investigación forense, pero a nivel químico, para descifrar el mismísimo código de la vida. Pensemos en una escena del crimen. Siempre hay evidencia por todos lados. Una hebra de cabello por aquí, una gota de sangre por allá, quizá un rastro de piel. Todas estas pistas, claro, son biológicas, y cada una cuenta una historia. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese lenguaje secreto? ¿Con qué alfabeto se escriben todas esas historias? La respuesta es, a la vez, increíblemente simple y súper profunda. Bueno, arranquemos con la primera sección. Aquí es donde vamos a identificar a los principales culpables, por así decirlo. Esos elementos que sí o sí tienen que estar presentes en toda forma de vida. Y aquí está la respuesta. El lenguaje que hablan esas pistas es el de los bioelementos primarios. O sea, son los elementos químicos que son absolutamente indispensables, los protagonistas de la gran obra que es la vida. Ahora, atención a este número.
96%. Es una locura. ¿Qué podría significar una cifra pero tan dominante en este contexto? Bueno, el dato es este. De los más de 90 elementos naturales que hay en la Tierra, la vida, digamos que apostó casi todo a un grupito muy selecto. Solo 6 de ellos forman la gran mayoría de todo lo que está vivo. Y aquí están nuestros sospechosos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los 6 esenciales. Pero ojo, no todos hacen lo mismo. El carbono, hidrógeno y oxígeno son como los ladrillos de los carbohidratos y las grasas. El nitrógeno es clave para las proteínas y el ADN. El fósforo, es el motor de la energía celular y parte del esqueleto del ADN. Y el azufre es vital para darle forma a algunas proteínas. Es todo un equipo de especialistas. Muy bien, pasemos a la siguiente fase de la investigación. Ahora vamos a enfocar la lupa en el líder indiscutible de este equipo, el elemento sin el cual la vida, así como la conocemos, no existiría. Con ustedes, el carbono. A ver, si los bioelementos fueran una mafia, el carbono sería el capo, el jefe de jefes. Es literalmente la columna vertebral de la química orgánica. ¿Pero por qué él? O sea, ¿qué tiene el carbono que no tengan otros? ¿Cuál es ese superpoder secreto que lo hace el centro de todo el universo de la vida? Su genialidad se resume en 3 puntos. Primero, puede formar 4 enlaces superestables. Es como si tuviera 4 manos para agarrarse de otros átomos. Segundo, usa esas manos para construir esqueletos larguísimos y complejos, cadenas, anillos, pura arquitectura de la vida. Y tercero, esto lo convierte en la base de la increíble variedad de moléculas que nos forman. A diferencia de su primo, el silicio, los enlaces del carbono son lo suficientemente fuertes para ser estables, pero también flexibles para permitir que haya reacciones químicas. Y esta frase lo resume todo. Sin carbono no habría ADN, ni proteínas, ni células. La ciencia forense que se basa en la biología, pues no tendría nada que investigar, simplemente no existiría. Ok, ya identificamos al líder. Ahora abramos un poco el plano. ¿Por qué la naturaleza eligió a este equipo tan específico de 6 elementos? ¿Fue pura suerte o hay algo más detrás? La ciencia nos da 2 respuestas clave. Por un lado, la química. Tienen una capacidad increíble para formar enlaces covalentes estables. Es como si los átomos se tomaran de las manos muy fuerte, compartiendo electrones para crear uniones seguras y duraderas, fundamental para construir moléculas complejas. Por otro lado está la logística. Estos elementos son súper abundantes y fáciles de encontrar en nuestro planeta. La vida, que es muy práctica, usó lo que tenía a la mano y lo que mejor le funcionaba. Simple. Bien, estamos llegando al final. Es hora de juntar todas las pistas que hemos recogido para revelar la gran conclusión de nuestra investigación. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. A la izquierda, la investigación macro, la escena del crimen. A la derecha, el nivel micro, el ADN. Son 2 extremos de la misma historia. Y el alfabeto que se usa para escribir tanto el código genético como la evidencia en la escena es exactamente el mismo, los 6 esenciales. Así que al final, de esto se trata. Cuando un científico forense analiza una muestra, no solo está resolviendo un crimen. A un nivel mucho más profundo, está leyendo el lenguaje universal de la biología. Está descifrando el plano maestro con el que está construida toda la vida en este planeta. Y esto nos deja con una pregunta para el futuro. Ya conocemos los ladrillos, los componentes básicos de la vida. Conforme nuestra capacidad para manipularlos mejora, la pregunta ya no es solo qué son, sino qué otras cosas, qué nuevas estructuras, quizá qué nuevas formas de vida o tecnologías vamos a poder construir con ellos. El tiempo lo dirá. Listo, chicos. Como vieron ustedes el video, está basado principalmente en lo que dentro de la biología también se tiene relación a la investigación en todo lo que hace y conlleva la investigación criminal en la escena del crimen, ¿sí? Basándose también en muchos componentes que nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces vamos a partir de eso a ver los bioelementos primarios en la criminalística. Dentro de eso hablamos del descubrimiento de los elementos químicos que son fundamentales, que componen toda la evidencia biológica en la escena del crimen. Mateo, ¿cuál decía el video que era la materia más esencial que nosotros podemos buscar para la resolución de casos? ¿Qué materia viva? El carbono. Dentro de la materia viva del ser humano. Lo que está en la fotografía.
Se descubren los elementos químicos componen evidencia en la escena del crimen, elementos primarios. El ADN, ¿sí? Es un componente de vida que dentro de la escena es de suma importancia para nosotros poder esclarecer cualquier tipo de investigación, aprovecharla de esa manera, nuevamente en conjunto con un principio de intercambio que te dice, ¿no? Que siempre una persona, ¿sí?, al contacto en el lugar de los hechos deja una huella aprovechable tras de sí, pero ahí tiene relación tanto la víctima, el autor y el victimario. Siempre estos tres elementos se van a basar para nosotros buscar lo esencial, lo que nosotros podemos, nosotros nos guía para poder estudiarlo, y mucho más con la biología, que es algo científico que te va a permitir a ti, mediante técnicas de laboratorio, poderlo establecer. Y ahí hablamos de qué son los bioelementos primarios, ¿sí? Los bioelementos primarios son 6 elementos químicos indispensables que forman biomoléculas orgánicas, en este caso, que constituyen el 96% de la masa total de los seres vivos, ¿sí? Su predominio se debe a la capacidad para formar enlaces covalentes y estables a su abundancia en la Tierra primitiva. Entonces, cada uno de estos bioelementos que tenemos como seres humanos, ¿sí?, también son de suma importancia para poderlos estudiar en un laboratorio, que nos da una pista, nos da una guía de que lógicamente estamos ante la investigación criminal de un ser humano, ¿sí? Y por las mismas, por estos bioelementos que podemos caracterizarnos cada una de las personas, podemos ser estudiados. Estos 6 elementos fundamentales son los que acá están. Por favor, tendrán en cuenta esto. El carbono, ¿sí?, que es el esqueleto de todas las moléculas orgánicas. El hidrógeno, que son enlaces que dan la forma molecular establecida como la cadena peptídica que nos relaciona a los seres humanos. El oxígeno, que nos permite, en este caso, la respiración celular de los grupos fundamentales. El nitrógeno, completamente en proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí?, dentro de la investigación. El fósforo, el ATP y el esqueleto del ADN, que forman en este caso estas cadenas, y el azufre como la estructura tridimensional de las proteínas. Estos son los elementos fundamentales del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que permiten también, dentro de la investigación tanto científica, técnica, ¿sí?, en un laboratorio, poder establecer cada uno de nosotros como seres humanos, ¿sí?, estar presentes en un lugar. Mucho más en relación a nosotros en la criminalística. Nos da una apertura que mediante estos 6 elementos fundamentales nosotros podemos investigar, podemos llevar a cabo una investigación correcta. Dentro del carbono, considerado y tomado en cuenta como el rey de los elementos, nace una pregunta muy especial que dice: ¿por qué es tan especial? ¿Sí? Forma 4 enlaces covalentes estables, ¿sí?, que crea largas cadenas de estructuras complejas, es la base de la química orgánica y fundamenta todas las biomoléculas, ¿sí? En este caso, si nosotros no tuviéramos carbono, no existiría la evidencia biológica tal cual nosotros lo conocemos. Entonces, por eso le decimos que el carbono es el rey de los elementos, ¿sí? Una característica, forma una cadena de 4 enlaces covalentes, fundamenta todo o todas las biomoléculas, y en caso que no exista, si no existiese el carbono, ¿sí?, la evidencia biológica tal no podría existir, ¿sí? La aplicación forense en el análisis del ADN es de suma importancia, chicos, ¿sí? 1. El esqueleto de fósforos y azúcares, ¿sí? El fósforo es la columna vertebral del ADN junto con los azúcares compuestos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Las bases nitrogenadas, donde el nitrógeno es esencial en las bases que codifican la información genética, ¿sí? 1. El esqueleto del fósforo y azúcares es de suma importancia como la columna vertebral, ¿sí? En este caso, y las bases de nitrógeno esenciales para la codificación de cada ser humano. Entonces, las bases nitrogenadas te va a decir codificar, ¿sí?, tanto hereditariamente te da tu mamá, ¿sí?, como tu papá, y todos lo que conlleva este proceso de cambio, de donación genética que te da cada uno de estas personas. Es por eso que nosotros muchas veces han escuchado, dice,
yo nací igualito que mi papá, igualito que mi mamá, tengo a veces la misma enfermedad de mi papá, o tengo la misma enfermedad de mi abuelita, ¿sí? A veces sin conocerla. Entonces, todo esto, ¿sí?, se basa en esto, ¿sí?, en el código genético de cada persona tiene. Entonces, para eso nosotros es de suma importancia, en el lugar de los hechos, establecer investigación, poder levantar, y mucho más aplicando estos 6 componentes de suma importancia que permita la investigación en laboratorio. Y como 3, la identificación forense es que sin estos elementos del análisis genético sería imposible, ¿sí? Entonces, si no tuviésemos el fósforo y azúcar y las bases nitrogenadas dentro de esta investigación, estos análisis genéticos serían imposibles. Por eso es que nosotros, ¿sí?, investigamos en base a que cuando no tenemos, por ejemplo, cadáveres que han sido sepultados, que no están reconocidos, se encuentran como NN, ¿sí?, se aplica la metodología de la antropología forense, donde mediante placas dentales, ¿sí?, restos óseos, ¿sí?, se puede establecer este análisis, ¿sí?, de aplicación genética para la búsqueda de una persona. Pero ojo, para eso también nosotros necesitamos tener una comparativa en relación que si yo perdí un familiar, ¿sí?, cercano, entonces yo para comparar eso necesito hasta un grado de consanguinidad que te diga, podemos establecer con él un estudio, es decir que de tal muestra receptada de este cadáver corresponde al familiar que ellos lo están buscando. Y la investigación en estas cadenas peptídicas, que es del ADN, te permite establecer esta identidad 100%. ¿Sí? Dentro de la definición, ¿sí?, de los bioelementos, tenemos algo de suma importancia, ¿sí?, ¿Qué son? Los bioelementos primarios son elementos químicos indispensables para la formación de biomoléculas orgánicas, y en este caso van a constituir, ¿sí?, aproximadamente el 96% de la masa total de los seres vivos. Como ya lo vieron ustedes, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos 6 componentes son de suma importancia que hace y conlleva a la formación del 96% de la masa total de los seres vivos. ¿Sí? Su predominio se debe a su tierra, en este caso a la capacidad para formar enlaces covalentes estatales en su abundancia en la tierra. ¿Sí? Es por eso que nosotros somos como seres únicos, ¿sí? Y por eso es que hay, no sé si han escuchado ustedes el principio de mismicidad dentro de la criminalística. ¿Alguien ha escuchado? Catherine, ¿has escuchado Sí, el principio de profe. mismicidad? Leonardo. Que cada individuo tiene una diferente característica. No, el principio de mismicidad que dice que todos somos iguales en la misma especie pero diferentes entre sí. ¿Sí? Entonces, yo digo, yo puedo ser de raza negra, ¿sí?, soy igual a mi especie pero soy diferente entre ellos. ¿Sí? No me puedo caracterizar una. En individual dactiloscópica para la identificación, ¿sí?, puede haber similares, pero yo soy único en 9, 12, 15 puntos característicos que me hacen únicos. ¿Sí? Y dentro de esto, ¿cuáles son las evidencias biológicas más comunes que nosotros podemos buscar en el lugar de los hechos, chicos? ¿Sí? 1. La sangre, lo más común que vamos a encontrar. Siempre como criminalísticos, a la formación de ello, vamos a encontrar en el ámbito criminalístico, criminal, de una escena, lo principal, hematología, la sangre, ¿sí?, que dentro de la misma está compuesta por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que transportan oxígeno. Esta detección se basa en las reacciones químicas como elemento. Estas son evidencias biológicas comunes que podemos levantar en la escena del crimen, que son comunes, que vamos a encontrar, ¿sí? Lo principal también, conocer cómo levantar, ¿sí?, conocer cómo dar tratamiento. Entonces, Eliana, si tú encuentras una mancha todavía húmeda, ¿cuál sería la metodología que podrías utilizar para levantar esta mancha de sangre? A través de un hisopo. ¿Ya? No, la metodología está muy bien, te dice la aplicación de hisopos. Es recomendable de 2 a 3 muestras tomadas, ¿sí?,
es recomendable no dar círculos, únicamente pasar un rayado, porque también pueden romper, en este caso, evidencia interior que permita romper muchas barreras, ¿sí? El cabello. Yo les dije la otra vez, ¿se acuerdan cuál era, en este caso, el área que estudia el cabello? ¿Se acuerda Damaris, tal vez? Damaris Pilatasi. ¿Se acuerda? ¿No? Dayana. No, profe. ¿Se acuerdan cuál era el área que estudiaba el cabello? La tricología. Muy bien, la tricología, ¿sí? Mucho más en esta materia nosotros podemos establecer la comparativa de un ser humano que ha asistido, ha compartido y ha dejado una muestra así aprovechable en el lugar de los hechos mediante la tricología. Que dentro de esto el cabello es rico en proteínas, ¿sí? Estructuralmente, que contiene altas concentraciones de azufre en los puentes disulfuros. Entonces, esto es de suma importancia también poderlo levantar. La gran mayoría hoy en día, ¿sí?, de investigación, ¿sí?, es esto, el cabello. Para esto también lo hacemos un enlace, ¿sí?, de esta materia con lo que vimos ayer, ¿sí?, lo que hemos visto, ¿sí?, en relación a innovación y emprendimiento. Nuevas materias, nuevos conocimientos que a veces no podemos nosotros resaltar, que no hay acá. Hay muchas o pocas personas, casi nadie, que hace tricología forense aquí en el Ecuador. Que les invito también que puedan conocer a qué se debe y qué conlleva esta investigación. Y algo mucho más, los huesos, ¿sí?, que son matriz orgánica, está compuesta por colágeno, proteína, en este caso carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que además del calcio mineral. Ahí es la fuente donde se mantiene y podemos nosotros levantar, ¿sí?, la investigación científica mediante la biología para establecer mediante el ADN la ubicación, localización, ¿sí?, e identificación de varias personas. ¿Alguna consulta que tengan, chicos, de acá? Estamos claros en estas evidencias biológicas comunes, ¿sí?, que vamos a encontrar en una escena, que son de suma importancia darles tratamiento y que nos permite dentro del aspecto biológico el estudio esencial de la vida de la persona que ha estado ahí, ¿sí?, la comparativa identificativa que nos va a poder avanzar en la investigación. ¿Alguna consulta? ¿No? Entonces, de aquí parte estos elementos, ¿sí? Y ustedes ven esta diferencia, ¿sí?, que nosotros podemos establecer. Ya. Los elementos, ¿sí?, o cómo van o cómo se desarrollan de elementos a macromoléculas, ¿sí? Los bioelementos, ¿sí?, los manómeros, los polímeros y los macromoléculas, ¿sí? Los bioelementos no actúan aisladamente, se combinan para formar estas biomoléculas que se constituyen una evidencia forense real. Esta combinación de cada uno de ellos va a hacer que en la identificativa en un laboratorio, ¿sí?, científico propio para la misma, ¿sí?, podamos identificar estos elementos, estos bioelementos, estos monómeros que nos permite estudiar a un ser humano que ha presenciado, ha estado el contacto en sí. Por eso siempre, chicos, en toda investigación ustedes deben que el principio de intercambio les va a hacer a ustedes una visualización de todo lo que tenemos nosotros a nuestro lado. Siempre hay una tricología que va a dejar huella aprovechable en el lugar. La víctima, el autor y el victimario, ¿sí?, son indicios esenciales que debemos buscar, ¿sí?, aplicando siempre lo principal, la hipótesis general de lo que pudo haber pasado. Estas técnicas de análisis forenses, ¿sí?, se basan principalmente en 3 pasos, ¿sí? El análisis elemental, que confirma el origen orgánico detectado en alta concentración, que va a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el potasio, ¿sí?, el azufre, ¿sí?, el fósforo, ¿sí?, que en este caso está establecido dentro de nuestra naturaleza como seres humanos. Pruebas específicas que son reactivos, que detectan estructuras de proteínas o enzimas que cortan el ADN. Por ejemplo, la aplicación del reactivo conocido como el luminol. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes? ¿Luminol?
¿sí? Este reactivo es un reactivo orientativo que te permite establecer mediante el hierro de la sangre, ¿sí? Donde presuntamente se puede ubicar, localizar una mancha de sangre, ¿sí? Entonces son pruebas específicas que también te dan una orientación, ¿sí? Pero a la aplicación de las mismas podemos establecer un daño, ¿sí? En proteínas o enzimas que cortan el análisis posterior de ADN. Es por eso que nosotros cuando vamos a una pericia para determinar la quimioluminiscencia, ¿sí? Primero debemos aplicar un poco donde está ubicada esta mácula e inmediatamente tomar la muestra mediante la técnica de hisopado para el análisis, para que no dañe completamente la muestra, ¿sí? Es inmediato, ¿sí? Porque no puedes aplicar todo de una vez y esto puede dañar la mancha, así como prueba biológica. La identificación molecular, que es la selección de técnica analítica correcta basada en la composición elemental, ¿sí? Entonces tenemos estas tres técnicas que nos va a permitir a nosotros identificar biológicamente, científicamente, a cada uno de los seres humanos. Un análisis elemental buscando estos 6 componentes que son de suma importancia, las específicas que nos va a decir, puedes aplicarlos pero con un riesgo que se pueda perder esta prueba, y la identificación molecular, que no es más que la selección de técnicas analíticas correctas basada en la composición elemental de estas estructuras moleculares, ¿sí? Una conclusión clave, chicos. El fundamento universal, ¿sí? En este caso los bioelementos primarios, son los componentes de toda evidencia biológica en la escena del crimen, ¿sí? Entonces todos estos bioelementos te va a hacer llegar a cabo en la escena del crimen lo que tú necesitas para buscar, ¿sí? Sospechosos, víctima o autores. Esta es la conclusión específica. Este fundamento universal, los bioelementos, ¿sí? Son los primarios o los componentes primarios de toda evidencia biológica en la escena del crimen, ¿sí? La especificidad funcional, que cada elemento tiene un rol específico que determina las técnicas de análisis forense. Ojo, tú vas a encontrar en muchas veces sangre, no va a ser la misma análisis científico, biológico, que tú cuando encuentres un hueso, ¿sí? Lo mismo que cuando encuentres tu sangre, no va a ser lo mismo. Son diferentes metodologías y técnicas, como ustedes ven en la imagen, que puedes utilizar un cromatógrafo de gases, para, en este caso, a veces sustancias, ¿sí? Que te permitan establecer. Pero estos fundamentos, ¿sí? Universales, que los bioelementos primarios son los componentes de toda evidencia, que nos va a decir, aquí hay vida, que aquí estaba un ser humano, hubo participación, un ser humano, y que nos permita estudiar, ¿sí? Cada elemento tiene un rol específico que determina las técnicas de análisis forenses que nos va a preparar. Es muy diferente hacer hematología, ¿sí? Patología, diferentes ramas del estudio biológico, que la utilización de estos equipos, ¿sí? Te permitan realizar el estudio. Nuevamente, y volviendo al encierro de lo universal de lo que ustedes están estudiando, que es algo que te permita también a ti innovar y emprender la utilización, venta, manejo de estos equipos, ¿sí? La base científica de esto es comprender que la composición elemental te va a permitir que el criminalístico seleccione las pruebas correctas e interpretar ya directamente estos resultados, ¿sí? Por ejemplo, yo te voy a decir, encontré en una escena, ¿sí? Una sangre al lado de un animal, entonces tú vas a decir, pero no va a corresponder, o puede ser del animal, pero tú cuando llevas al laboratorio te da así que es sangre humana, ¿sí? Entonces ahí tú lógicamente te vas a decir, entonces hubo presencia de 2 personas que son diferentes perfiles, ¿sí? Vas a encontrar cabellos mediante la tricología identificativa, en la cual te va a decir, este cabello no corresponde al de acá, del indicio 1, del indicio 2, son diferentes, ya que se ha estudiado mediante la tricología que el cabello A, B, C o 1, 2, 3, ¿sí? Tiene una tinturación a diferencia del 2, ¿sí? El grosor es muy diferente, el color es muy diferente, original, este ha sido tinturado. Todo eso te da en base a lo científico que tú vas a aplicar. Por eso que la criminalística, chicos, es muy amplia, porque puedes aplicar varios conocimientos, ¿sí? Varias áreas en el lugar de los hechos, que te permita primero dar un buen tratamiento a la escena,
Ahora que estamos estudiando y vemos en esta clase el tratamiento biológico mediante los bioelementos, poder llevar a cabo una evidencia o indicio esencial, ¿sí?, para el estudio científico comprobable de lo que tú has hecho. Entonces, si yo digo, yo levanté correctamente una mácula de color rojo, aparentemente sangre, y mediante el análisis químico, ¿sí?, podemos determinar que es una persona que ha estado ahí, pues mucho mejor. Si te encuentras fluidos, ¿sí?, vas a decir que tal vez sea de una mujer, sea de un hombre. Todos estos bioelementos esenciales de la vida, mediante la composición, la formación de estos 6 componentes, ¿sí?, es de suma importancia tenerlos en cuenta para nosotros posterior realizar una investigación correcta a la escena o relacionado a la escena del crimen para llegar a un resultado interpretativo, ¿sí?, muy correcto, ¿sí? ¿Claros, chicos, hasta ahí? Shari, ¿me entendieron tal vez? Profe, yo quería preguntarle, ¿qué es el disulfuro? ¿Como componente? Sí, es que en la anterior diapositiva, cuando estaba hablando acerca de eso del cabello y todo eso, decía disulfuro y quería que me explique un poquito porque no sé qué es. Ya, en este que dice los puentes de disulfuro. Los puentes de disulfuro son componentes que te permiten. La tricología también lo haces mediante un equipo que lo va a identificar mediante estos puentes, que te va a decir también identificativos como la sangre, que puedes decir son puentes o son uniones en las cuales te diga de la sangre son de seres humanos, ¿sí?, y para determinar una sangre animal. Lo mismo puede hacerle estos puentes en el cabello, decir que son puentes de disulfuro para determinar si son de hombre, ¿sí?, si son de mujer, o en este caso son de un animal. Permítame un momento, un segundito. Les decía, chicos, que estos puentes disulfuros también te va a permitir que en mayor cantidad tú lo tengas, mayor resistencia va a tener el elemento tal cual para análisis, ¿sí?, para la comparativa, y de ahí podemos decir lo que les indiqué anteriormente en establecer si una persona que está sospechosa establece no a esta comparativa que vamos a realizar, ¿sí?, también mediante estos puentes disulfuros que te permita la concentración de esta sustancia para establecer entre más grueso, más resistencia lo tiene. ¿Sí, chicos? ¿Claro de ahí? Sí, muchas gracias, profe. Vamos a establecer este caso práctico. Quiero que lo analicen ustedes, ¿sí?, en 2 minutos, lo puedan leer, ¿sí?, y me saquen una conclusión en base a lo que hemos visto. Caso práctico de identificación de sustancias. 1. El escenario forense, ¿sí? Se encuentra una sustancia blanca en la escena del crimen, ¿sí?, y podemos decir, ¿es talco orgánico o una droga orgánica? ¿Sí? Entonces, vamos a establecer algún criterio que ustedes, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo levantarían? ¿Sí? ¿Cuál sería la impresión de ustedes en este lugar? Analícenlo por 2 minutos, chicos, ¿sí? Profe, ¿puede Ok. ampliar el PDF porque no se visualiza bien? ¿Perdón? ¿Puede maximizar la hoja, la diapositiva para analizar? Es que no se veía bien. Ahí tal vez. Más. Sí, profe, ahí sí se ve.
Entonces, miren chicos, en este escenario, ¿cómo lo harían? Vamos, una participación involuntario. Lo que ustedes crean, chicos, ¿cómo lo harían? No hay problema. O sea, ¿cómo se recogería la muestra? Tal vez, sí, ajá. ¿Cómo lo harías? ¿Cuál sería tu primer procedimiento en esto? ¿Cómo sería tu tratamiento de O esta sea, lo sustancia? primero que deberíamos hacer es asegurar el área. De ¿Ya? ahí delimitamos la escena para evitar la contaminación, para que así solo entre el personal autorizado. De ahí tendríamos que nosotros tener el equipo de protección, que serían los guantes de nitrilo, la mascarilla y la bata, para evitar la contaminación de este indicio Muy y bien. también para protección de ¿Qué más? nosotros Lo mismos. principal para esto. De ahí tendré, ¿Qué deben utilizar? mandé. Para esto, para la verificación, ¿qué deben Ya, utilizar ustedes? para la verificación, o sea, en esto deberíamos hacer igual, recoger, si está el polvo suelto, deberíamos recoger con una espátula estéril y ponerles y guardarlo en un ¿Ya? sobre. Y si está en una superficie, es decir, o sea, está como que ahí solo está poquito, ¿Ya? se podría hacer un hisopado igual, estéril. Bueno, tengamos en cuenta que son sustancias, ¿sí? Polvorientas, ¿no? Ujú. Sí, aquí se podría hacer un análisis químico para identificar los tipos de bioelementos ya mencionados, por ejemplo, si contiene carbono, que Sí, vendría eso, siendo eso sería el fin. orgánico. O sea, lo principal, ese va a ser el fin final de lo que vamos a obtener de esos componentes. Pero yo les digo en la escena, que es un escenario forense. Ese es Se el mínimo. debería recoger, como digo, con una espátula Muy bien. o con una cucharita. Se le ¿Ya? debe guardar según como es un polvo, se debería hacer en un sobre de papel, porque ese es el que se utiliza Sí, para polvos. también puede ser un sobre de papel, ¿sí? Pero lo Y también principal, podría ser chicos, algo más. Alguien que trate algo más en especial. Vamos, Gema, tal vez. ¿No? Profe, también valdría guardarlo en frascos herméticos para mejor Sí, que conservación. sean esterilizados. Lo podrían también guardar en tubos de ensayo según los colores, ¿sí? Que podrían servirles, cajas Petri, ¿sí? ¿Algo más, Snyder? ¿Tienes alguna idea? ¿No? ¿Suri? ¿Tampoco? Para ir evaluando lo principal este caso, chicos. Antes de contacto para cualquier situación de sustancia, debes tener una buena bioseguridad. ¿Sí? Lo principal, una bioseguridad que te permita a ti protegerte de agentes que no sabes a la cual estás expuesto. Estamos viendo, ¿sí? Te dice la escena, está una sustancia blanca, polvorienta, ¿sí? En la cual no sabes si es talco inorgánico o una droga orgánica. Todo lo que tú encuentras en el lugar puede ser exposición. Porque si tú, uno, no utilizas guantes de nitrilo, se va a basar principalmente en lo que es, ¿sí? El principio de intercambio que te va a hacer, ¿sí? Llevar a cabo también dentro de estas sustancias, ¿sí? Entonces siempre, antes de nada, tener una bioseguridad, chicos. Utilicen guantes, mascarillas antes del contacto. Me dijeron proteger en este caso el indicio, muy bien, correcto, ¿sí? Pero lo que te va a decir es que posterior del análisis vas a saber que uno, vas a tener una si es droga, ¿sí? Sintética, puede ser bioelementos que componen, o el talco al análisis del silicato de magnesio. Todo lo que nosotros encontramos en el lugar de los hechos, chicos, es un indicio, ¿sí? Y ahí viene el concepto que te dice: el indicio es todo huella, señal o probable que existe en el lugar. ¿Sí? El concepto básico, en la cual tú no sabes en cuál puedes determinar. Tú no puedes decir encontré talco, encontré drogas, tú no lo puedes determinar en un laboratorio. Posterior al análisis de laboratorio te dice, en este caso es droga porque está un compuesto orgánico con bioelementos, ¿sí?
Es talco porque está compuesto por el silicato de magnesio. ¿Sí? Entonces, chicos, siempre, antes de nada, de estos casos prácticos que les hago yo, es porque la principal identificativo de sustancias que muchas veces hay al contacto con el ser humano nos puede, primero, llevar a cabo un principio de intercambio entre la víctima, el autor y yo, el perito que estoy haciendo, si no me protejo. Un traje de bioseguridad, gafas, mascarilla, ¿sí? Guantes de nitrilo para el contacto de la misma a cualquier escena, como ustedes ven en esta fotografía, ¿sí? Que trabajan también en el laboratorio para la contaminación. Emily. Sí, profe, tenía una consulta. En tal caso, digamos que en la escena del crimen se encuentra este polvo suelto, pero humedecido con máculas, digamos ya con alguna mácula de sangre o con con alguna sustancia líquida. ¿Ya? Ahí sí, ¿cómo sería la recolección y el análisis? Primero lo que tienes que hacer antes de nada también es fotografiar el lugar de los hechos. Ya ustedes en algún momento de su carrera van a recibir la materia de fotografía forense, que para nosotros es de suma importancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te permite plasmar todo lo que encontramos en el lugar de los hechos, llevarlo a un informe pericial. Entonces todo es de suma importancia recogerlo de esa manera. Ahora, si yo encuentro una sustancia combinada, ¿no? Sustancia blanca, me decía, con una mácula de color rojo, la sustancia tal cual encuentro tengo que levantarlo, ¿sí? De un recipiente, uno si está húmeda, secarlo a la sombra para posterior ser analizado. Nunca sequen al sol porque eso también daña las cadenas peptídicas del ADN para el análisis, ¿sí? Entonces, como encuentras la sustancia, debes recogerlo, ¿sí? ¿Claro de ahí, Marlene? Sí, eso también le quería decir. Por ejemplo, aquí se mezclan las sustancias, entonces, ¿cómo sería el análisis? A ver, si te dices que mezclan, lo que vas a buscar en el laboratorio es esto, ¿no? Muchas veces vas a encontrar compuestos orgánicos para determinar si es una droga y los componentes que en este caso investigar qué componentes tiene un talco, qué componentes tiene la marihuana, qué componentes tiene la cocaína, qué componentes tiene la base de cocaína, que ahí sí los cromatógrafos te van a decir el porcentaje que más tiene, me invento, tiene silicona, por ejemplo, ¿sí? En el talco, silicato de magnesio. Eso te lleva ya lógicamente al estudio científico, ¿sí? Entonces, pero de ahí tú decir esto es talco y lo otro es droga no lo puedes hacer, sino mediante la utilización de estos equipos forenses. ¿Sí? Claro, chicos. Sí, gracias, profe. ¿Alguna consulta que tengan, chicos? ¿Alguna consulta que tengan del tema? Únicamente esto te lleva a tener en cuenta que toda sustancia que nosotros ya viendo del punto de vista de la biología es de suma importancia también para el estudio criminalístico porque viene de la par, ¿sí? Nosotros hacemos el trabajo de campo, el biólogo hace su trabajo científico, pero se coadyuva al decir que tú has levantado una muestra correcta, que ha dado tratamiento a una muestra correctamente y te va a decir lógicamente que este análisis, ¿sí?, te va a ayudar a la investigación. Entonces, siempre es de suma importancia que todo indicio que encuentres en el lugar va a tener una huella aprovechable, un elemento aprovechable de estudio que te va a decir si es, no es, mediante una hipótesis que tú lo hagas, ¿sí?, llegar a cabo a una investigación, dando una conclusión también de lo que tú has hecho, siempre y cuando sea estudiado, analizado correctamente, científicamente, ocupando toda la tecnología y los equipos necesarios para demostrarlos. ¿Algo más, chicos? ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Ya, chicos, entonces vamos a llegar hasta ahí el día de hoy. Para ustedes